En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. En este episodio vamos a inaugurar una sección a la que le tengo muchas ganas, que es la de entrevistas. Digo entrevistas para decirlo en un modo, llamémosle coloquial, que todas entendamos, pero en sí es más que nada un espacio de diálogo, ¿sí? Un espacio para charlar con personas que están interesadas en los mismos temas que nosotras, en este caso libros, escritura, creatividad y también la vida y obra de distintas escritoras. Como saben, me interesa muchísimo poder reivindicar el trabajo de las mujeres escritoras de todos los tiempos y por eso en el día de hoy vamos a estar charlando con Sofía Discala. Sofía Discala es licenciada en filosofía, doctora en letras e hizo su trabajo de tesis doctoral sobre algunos aspectos de Virginia Woolf que no son tan conocidos. Ya nos contará ella un poco más sobre esto. Pero en principio me gustaría comentarte también que muchas de las preguntas que van a surgir durante la entrevista nacieron en los comentarios de mis redes sociales. Entonces, en las próximas entrevistas que haga, también voy a hacer este formato de publicar previamente un post en mi cuenta de Instagram, @cariwine, o también me pueden encontrar en Telegram como en Voz Alta Cariwine. Es un canal en el cual pueden ustedes también ir compartiendo conmigo estas preguntas, estas inquietudes, lo mismo cualquier sugerencia que les aparezca o si quieren que trabajemos en algún tema específico, si quieren que busquemos algún especialista sobre algún tema que les interese en particular, todo eso me lo pueden ir comentando y de esa manera creamos este espacio de manera colectiva. La idea es que te apropies de este espacio, no que sea solamente yo hablando o entrevistando a quien yo decido, sino también que podamos utilizarlo para generar estos diálogos. Y vas a ver que este tema del diálogo y de generar vínculos va a dar que hablar durante esta entrevista. Como siempre, también vamos a tener una propuesta de escritura hacia el final del episodio. En este caso, la propuesta la trae Sofi. Está súper linda, así que te invito a escuchar hasta el final para poder después ponerte manos a la obra. Sin más, paso ahora entonces a darle la bienvenida a Sofi. Bueno, bienvenida Sofi En Voz Alta. Es un placer tenerte. Agradezco muchísimo que hayas dedicado esta mañana a esta conversación, a esta charla. Y, y es un placer sobre todo tenerte porque, como decía el otro día en el posteo, para mí no conozco una persona más comprometida con el trabajo de Virginia Woolf que vos, por lo menos en Argentina. eh, y, y me parece muy valioso poder escucharte y que nos puedas contar un poco sobre tu trabajo y sobre todo lo que has investigado y el tiempo que le has dedicado a conocerla. Así que, si te parece, primero te invito a que te presentes para las personas que no te conocen, quién sos, sobre qué trabajaste en tu investigación, cómo te formaste, qué te atrajo de la vida de Woolf para elegirla para tu tesis doctoral. Y bueno, te escuchamos. Hola, Cari. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy feliz de tener esta conversación con vos. Y sí, bueno, yo estudié filosofía, soy licenciada en filosofía y siempre me encantó el cruce entre la filosofía y literatura, porque de hecho escribo desde muy pequeña. Y bueno, cuando tuve que elegir, digamos, mi formación de posgrado, se me ocurrió justamente dar cabida, ¿no?, a esa búsqueda por el lado de la literatura también, y decidí doctorarme con una tesis sobre Virginia Woolf, como recién dijiste, que para mí fue una decisión que más que decidir yo, me decidió, digamos, ¿no? Yo encontré y me encontré con los ensayos de Virginia Woolf hace ya más de 10 años en la Universidad de Harvard. Obviamente la conocía a Woolf como novelista, como cuentista, pero no tenía tanto conocimiento, y creo que eso ocurre, ¿no?, más allá de sus grandes ensayos, Un cuarto propio, ¿no?, o Tres líneas, pero no tenía tanto conocimiento de los ensayos más breves que Woolf fue publicando a lo largo de su obra. Y lo cierto es que cuando tuve ese contacto con esos textos, me fasciné.
Muchos de ellos todavía no están traducidos al español, o sea que todavía hay un lindo trabajo para hacer. Y me pareció justamente, de ahí fue que se generó y se dio lugar a mi investigación doctoral, que había toda una lectura filosófica que podía hacerse de la obra de Woolf, que estaba de alguna manera dispersa, ¿no? Ciertas nociones metafóricas, ciertos conceptos a lo largo de su obra que estaban escondidos, y que estaba bueno hacer un trabajo como una especie de exploración o de indagación, ¿no? Un trabajo un poco también de buceo por la obra de Woolf para ir encontrando esas nociones metafóricas e ir desarrollando su pensamiento filosófico. Y de eso va justamente mi investigación doctoral y sobre lo que también sigo trabajando ahora, que bueno, me doctoré ya en el 2020 en plena pandemia, Cari. Sí, nos ha encontrado la pandemia realizando así muchas cosas que quizás no lo hubiéramos imaginado en ese contexto. Bueno, ya el contexto de la pandemia era impensable. A mí me da curiosidad esto de los ensayos, ¿no? Porque muchas veces estamos como a merced de las decisiones editoriales para que nos lleguen determinados textos y que circulen determinados textos, sobre todo de escritoras. Y te pregunto con esto si crees que, digamos, ¿cómo fueron circulando estos textos de Virginia Woolf cuando, digamos, en su vida, digamos, con ella en vida, y cómo fueron circulando después? Sobre todo estos ensayos de los que hablas que quizás no son tan conocidos y todavía, como vos bien decís, no están muchos de ellos traducidos al castellano como para que podamos acceder a ellos en nuestra lengua. Sí, bueno, Virginia Woolf de hecho muy tempranamente empieza a escribir, porque aparte, bueno, su padre era escritor, historiador, y ella, si bien no pudo ir a Cambridge como sus hermanos varones, sí pudo nutrirse de la biblioteca enorme que había en su casa, ¿no? Y formarse de manera, digamos, también bastante autodidacta, donde tenía profesoras particulares como se usaba en la época, ¿no? Y lo cierto es que ella ya muy tempranamente empezó a escribir y muy tempranamente empezó a trabajar como lo que podríamos decir hoy periodista cultural, ¿no? Ujú. Y es muy curioso porque ella empieza a publicar sus escritos, muchos de los cuales publica primero con su nombre de soltera, ¿no? Virginia Stephen, después obviamente cuando se casa con Leonard Woolf empieza a firmar Virginia Woolf, pero muchos de esos textos publicados también en revistas literarias son en carácter, digamos, de anónimo. Por eso la famosa frase, ¿no? En un cuarto propio, anónimo es la mujer, ¿no? En la historia de la literatura. Porque había sido su propia experiencia. Entonces, vale decir con esto que un enorme trabajo de edición viene justamente luego también del fallecimiento de Virginia, gracias al propio Leonard Woolf, que realiza una búsqueda exhaustiva y hace una antología que luego va a dar lugar a distintos libros publicados póstumamente, recopilando esos ensayos, los publicados anónimamente, los publicados con nombre de soltera, los publicados ya con su nombre de casada, y él va haciendo distintas antologías. Sabemos muy bien que Virginia Woolf había publicado de todas maneras 2 libros de ensayos, ¿no? De Common Reader, ¿no? El lector común, los 2 tomos, en vida. Pero lo cierto es que había muchos más ensayos y textos críticos, textos sobre arte, sobre filósofos, ¿no? Textos sobre escritores, sobre escritoras, un mundo fascinante todavía, creo, por descubrir, por seguir descubriendo, además, por supuesto, de su obra de ficción, que es maravillosa. Una de las cosas que veo mucho y que, digamos, que se detecta en su obra, tanto Un cuarto propio, como también creo yo en Tres Guineas está esto muy marcado, es esta conciencia sobre sí misma, conciencia de su lugar como mujer escritora, como mujer de su clase social. Eh, ¿Qué crees que le dio a Virginia tanta conciencia sobre sí misma? O sea, ¿crees que es algo propio de su personalidad? ¿Tiene que ver con su formación? Sí, es una pregunta sumamente interesante, Cari. Creo que, en efecto, Virginia Woolf, además, pensemos un poco su contexto, ¿no? Con el descubrimiento también del psicoanálisis. Ujú. Estamos en un momento, principio del siglo XX, donde la conciencia también es un tema, ¿no? Un tema para el trabajo artístico, para el trabajo intelectual. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se forma una conciencia, ¿no? De hecho,
en uno de sus ensayos más famosos, Modern Fiction, justamente cuando ella define lo que es la vida, ¿no? Y lo define con una expresión muy hermosa y poética, ¿no? Que es este halo luminoso que envuelve nuestra vida, ¿no? Desde el Precioso. principio, sí, es muy, muy, muy hermoso, hasta el final de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, en efecto, creo que ella tuvo muy tempranamente esa autopercepción, podríamos decir, una autopercepción, digamos, difícil también, porque así como tiene ese costado poético y luminoso, que dio lugar a muchos de sus textos de la misma naturaleza, también a su propia enfermedad mental, ¿no? Ese constante diálogo consigo misma, esa multiplicidad, la escucha de las voces. Creo que había ahí una conciencia sumamente despierta, no por nada en sus periodos más difíciles, su familia trataba de no estimularla, ¿no? No estimular su conciencia, justamente, para alguien que estaba muy pendiente, ¿no? de esa formación. Y creo que es también uno de los legados, por eso decía que es una pregunta importante para las mujeres, porque creo que de alguna manera nos invita a estar conscientes de la formación de nuestras conciencias y de que no tengamos justamente conciencias enajenadas o alienadas, sino que precisamente seamos no solamente testigos, sino también, ¿no?, directoras de nuestras propias conciencias. Bien, me parece súper súper interesante todo esto, creo que también se puede ligar mucho, ¿no? con esta cuestión de, bueno, de la mujer asumiendo su lugar de sujeto, ¿no? Quizás, bueno, estos conceptos más bien son posteriores en lo que tiene que ver con, bueno, con los estudios culturales y mismo con el mismo psicoanálisis, pero me parece muy interesante ver este trabajo de Virginia Woolf como un destello muy importante en el transcurrir de esta autopercepción que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y en este sentido, voy a una pregunta que dejaron Rosy y Valeria, que preguntaron un poco sobre, bueno, de dónde venían sus ideas para escribir, y creo que quizás va un poco por este lado, lo mismo sobre cómo llegó a ser, digamos, quién es. Bueno, tenemos una mirada bastante idealizada sobre Virginia Woolf, digamos, en general. No sucede con muchas escritoras y escritoras que admiramos, pero en particular con Virginia, digamos, ¿qué crees que la inspiraba a escribir digamos, a dejar todo eso que quizás pasaba dentro de su mente por escrito, ¿no? A través de la palabra? Sí, es cierto lo que decís, que uno tiende a mitificar, ¿no? Porque para Virginia Woolf la escritura era algo completamente difícil. Tenemos por suerte el acceso a sus diarios, ¿no?, y a sus cartas, y muchas veces se queja de lo arduo de la escritura, ¿no? Y precisamente estamos frente a una escritora que hasta muchas veces se obligaba a escribir, se encerraba con llave a escribir, se ponía horarios para escribir, ¿no? De ahí el famoso cuarto propio, pero no solamente un cuarto propio, sino un tiempo propio, ¿no? Un cuaderno propio, una pluma propia, en fin, ¿no? Muchas cuestiones y muchas condiciones, ¿no? Creo que no por nada también da lugar precisamente a la pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones que necesita una mujer para escribir? ¿Qué la inspiraba a Virginia Woolf? Bueno, es una pregunta muy amplia, creo que muchas cosas la inspiraban, sobre todo la vida la inspiraba. En este sentido, como decíamos, esa conciencia despierta, tratando de captar la multiplicidad de la vida, ¿no? Los acontecimientos sensibles de la vida, desde la luz, cómo puede atravesar distintos objetos a lo largo del día, hasta un pequeño caracol caminando por el parque, un árbol, los gestos, ¿no? Creo que la personalidad, eso que yo llamaba el arco iris, ¿no?, tan difícil de captar, ¿no?, por la escritura, es siempre una escritura que está un poco corriendo detrás de aquello que quiere captar y sin embargo todo el tiempo se le escapa, ¿no? Y en parte de ese ejercicio de a través de las palabras tratar de captar algo que está allí debajo, ¿no? Que creo que eso es algo que la
la inspiraba muchísimo, ¿no? Hay como una especie también de, incluso dicho por ella cuando escribe The Waves, ¿no? Las olas, cierta como tendencia hacia algo casi semimístico incluso, ¿no? Como ir buscando eso que está allí oculto y que sin embargo si nos detenemos el tiempo suficiente lo podemos apreciar. Precioso, sí, mucho de la contemplación y mucho de ir más allá también de las palabras, creo yo, ¿no? Como encontrar esa forma de transmitir eso que va más allá. Una pregunta que dejó Susana en redes, preguntaba esto de si ella era consciente de un lector, digamos, de un posible lector, de si ella, digamos, era consciente de un para quién de su escritura. Sí, yo creo que sí. En primer lugar, creo que ella estaba muy inspirada también y motivada, en primer lugar, por el círculo íntimo, ¿no? Sobre todo por su hermana Vanessa, con quien toda la vida tuvo un diálogo exquisito. Virginia Woolf hubiera querido ser pintora, no solo escritora, y la pintora era Nessa, ¿no? Y en algún sentido pienso que mucho de lo que ella escribe es un diálogo también con la pintura de su hermana, ¿no? Entonces creo que también pienso en sus grandes amigos, como Lytton Strachey, a todo su grupo Roger Fry, todos sus amigos del grupo de Bloomsbury, ¿no? Donde ella tuvo una participación fundamental junto con su hermana y también con Woolf. Creo que ella sí pensaba en un lector, una lectora, de alguna manera en esa sintonía amistosa, ¿no? Si bien, como ella misma lo decía, en el lector común trataba de que su escritura pudiera llegar a todos y a todas, ¿no? O sea, trataba de que no fuese justamente un lector idealizado, para nada un lector culto, para nada un lector académico, lectora académica, en eso estaba completamente en las antípodas, ¿no? Le parecía que la escritura académica era una escritura oscura. Así que pienso que digamos, tiene como dos respuestas esa pregunta. Por un lado, ese círculo amistoso. Virginia Woolf escribía para hacer amigos, podríamos decir, ¿no? Y amigas. Me encanta esto digamos, la escritura como modo de cultivar amistades. Hay una frase que ahora no me acuerdo el autor que dice, ¿no? Como el libro como vínculo, ¿no? El libro que se revela como vínculo y no solo, digamos, como un mero objeto, sino que se revela como vínculo, y ahí me parece que hace eco de esto bueno, de como una amistad, ¿no? Una forma de cultivar las amistades. Y totalmente, ahí me permito decir, ¿no? Justamente en Orlando dedicado a Vita, ¿no? En las propias olas también un homenaje al mismo grupo de Bloomsbury. Creo que sí, que la amistad era algo fundamental a la hora de escribir para Virginia. Me quedó resonando esta cuestión de lo pictórico, ¿no? De la relación con el arte visual de su hermana, porque un poco lo que decías antes también respecto al modo de contemplar, ¿no? A buscar quizás en esas pequeñas cosas que hay en cotidiano, que nos rodean del mundo como posibles disparadores, y su modo de describir. ¿Crees que tiene algo de la influencia pictórica, sus modos de describir esos entornos y esos objetos que le resultan a ella tan inspiradores, digamos, o con los que dialoga en su obra a través de estas descripciones? Sí, totalmente. Ella estaba, de hecho, muy influenciada por la pintura, de hecho tenía grandes conversaciones con su amigo Roger Fry, que además era crítico de arte. Muchos críticos también suelen mencionar cierto estilo vinculado al impresionismo literario en Virginia Woolf, ¿no? O sea, hay algo justamente del impresionismo y del postimpresionismo en su obra, la manera en la que justamente cobra importancia la luz, ¿no? Y también cobra importancia la mirada, como señalaba, ¿no? Por eso creo que es la gran escritora de la observación, ¿no? Del detenimiento, del demorarse, y solo en la demora, como diría Byung-Chul Han ahora, ¿no? Es donde aparece lo bello. Creo que de eso Virginia Woolf sabía mucho, ¿no? Y de hecho en sus memorias también pienso que comienza justamente pensando cuáles serían los colores en los que pintaría su infancia, ¿no? Entonces ahí vemos
la importancia que tiene sin duda la pintura, el color en su vida y en su obra. Otra de las cosas que me surge escuchándote y que quizás me lleva a una pregunta que compartió Mariana, porque esta cuestión que decías, ¿no? En la demora aparece lo bello, ¿no? En esto de otra temporalidad requiere la contemplación y demás. En este contexto tan de la velocidad y la aceleración y de la inmediatez en el que vivimos hoy, ¿crees que es posible el surgimiento de una Virginia Woolf? O pregunto, ¿qué escribiría o qué observaría Virginia Woolf de nuestro presente en ese sentido? Sí, creo que es Estamos necesario imaginando acá, también. no, estamos Claro, haciendo sí. pura especulación. Este, sí, creo que es necesario, no solamente, ¿no? Importante, escrituras que justamente se conformen en ese detenimiento, en esa demora, en esa otra temporalidad. Virginia Woolf tiene un ensayo que a mí me gusta mucho, que se llama Ficción, Poesía y el Futuro, en donde habla acerca de la literatura por venir, y dice algo que a mí me gusta muchísimo y que creo que, no sé todavía si ya estando en el 2022 todavía se ha dado demasiado lugar, quizás sí con ciertas autoras contemporáneas, que de hecho estoy leyendo y disfrutando ahora, que es esta fusión o este híbrido entre los géneros, ¿no? Ya no más la novela por un lado, sino este híbrido de una escritura que mezcle prosa y poesía y filosofía y busque justamente este cruce, ¿no? Esta escritura híbrida, ¿no? Creo que si Virginia Woolf estuviese escribiendo hoy, o si en todo caso tengo que señalar ciertas herederas, digamos, ¿no? de esa búsqueda woolfiana, sin duda señalaría una serie de autoras contemporáneas que exploran esos cruces entre los géneros, ¿no? Bien, y en ese sentido te pregunto, ella en su contexto, digamos, ¿se oponía a algún, digamos, llamémosle marco teórico? Esta es una pregunta de Elena, que preguntaba esto, ¿no? Si era tan outsider dentro de su, digamos, claro, ella tenía su circuito, estos amigos, este círculo de Bloomsbury, etcétera, pero digamos, en el contexto cultural de la época, ¿cómo se relacionaba con, llamémosle, el canon de ese momento? A las patadas, se me ocurre decir. Pienso mucho Hay en su mucho para ensayo. decir. Sí, es un tema interesantísimo, ¿no? Porque se me viene un poco la imagen del ángel de la casa, pero ahora asociado a la teoría o al marco cultural. De la misma manera, digamos, en que la mujer tiene que matar al ángel de la casa, probablemente también hay que matar al ángel intelectual, digamos, que siempre es hombre, porque en ese momento la teoría era dominantemente masculina, y aparte académica, cosa que ella también, digamos, no, digamos, no meramente por una cuestión de, porque uno dice, bueno, quizá tenía cierto resentimiento porque yo no había podido estudiar en Cambridge. No era resentimiento, era que realmente su escritura iba detrás de otra, bueno, paleta de colores, podríamos decir, recuperando lo que hablábamos antes, ¿no? Y ella sentía justamente que a la escritura académica, a la escritura teórica, le faltaban los colores de la vida, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que en ese sentido su cercanía con modelos teóricos digamos, siempre muy escurridizo. De hecho, siempre sus ensayos es como que ella trata de despegarse de ese canon, ¿no? Trata de dar siempre miradas nuevas en este mismo juego de la observación, ¿no? Bueno, esto se ha dicho siempre sobre este tema, pero ¿qué pasa si lo damos vuelta y lo vemos desde otro lado? Desde ese otro lado significa, veámoslo siendo mujeres, ¿no? Claramente, que no había sido la manera en la que ese problema en particular, sea el que sea, había sido visto. Así que creo que en ese sentido, y voy a lo de la categoría esta de outsider, sí, o sea, ella misma se percibía también como una outsider. En el sentido también de que no le interesaba estar en
en el foco, digamos, de la atención, ¿no? En esa fama. Ella misma hace unos días releía, creo que en su diario, como no me interesa, no voy a ser famosa, si supiera que seguimos hablando de ella en 2022, ¿no? Pero no voy a ser famosa, porque no era eso lo que le interesaba, ¿no? La fama, ingresar en el canon, sino justamente otra forma de ver las cosas. Y creo que eso lo hizo extraordinariamente bien y todavía estamos aprendiendo de esa nueva forma de ver las cosas que nos transmitió Woolf. Sí, y la seguimos desarrollando, ¿no? Abriendo todas las posibilidades que nos ofrece. Hay una frase que en un trabajo que compartiste que dice así, dice, no se puede atrapar la ficción y encerrarla en un decálogo. Y esto lo decís en relación justamente a que ese es el punto de similitud entre la vida y la ficción, ¿no? Esto que decías antes de la posibilidad de ver más allá o de ver otras cosas que se nos revelan tras la observación detenida, la contemplación, y que también en la ficción habría algo así. ¿En qué sentido lo mencionás respecto a la mirada de Woolf sobre estas cuestiones? A Woolf le fascinaba la vida, y la ficción era precisamente una herramienta que le podía permitir acercarse a esa nueva comprensión o a esa nueva mirada sobre la vida. En ese sentido sentía que la ficción tradicional, la ficción que se venía, digamos, escribiendo, estaba ya, digamos, demasiado encorsetada, como el propio cuerpo de la mujer, no por nada ella está constantemente haciendo referencias o alusiones o símiles, ¿no? Entre digamos, el lugar de la ficción en su época y el lugar de la mujer, ¿no? Había ahí una especie de hermandad entre la mujer y la ficción, que creo que es un tema súper, súper, súper interesante en Woolf, ¿no? Y en este sentido creo que ella se dio cuenta que había que renovar la ficción, y por eso mismo ella fue muy consciente de eso, ¿no? Volviendo como a tu primera pregunta con respecto a la formación de la conciencia en Woolf. Ella misma se da cuenta que tiene ahí una tarea, eso le da un sentido también a su escritura. Darse cuenta también, y hay algo maravilloso en esta relación entre vida y ficción que traes en tu pregunta, que ella se da cuenta que la vida no tiene un orden como generalmente se escribía en la ficción tradicional, ¿no? Uno piensa como esta especie de introducción, nudo y desenlace, o todo ordenado, y de ahí esa famosa frase, ¿no? La vida no es una serie de farolas una detrás de la otra, ¿no? Sino este halo luminoso. Entonces la ficción tenía justamente que seguir, ¿no? Ese halo luminoso y ya no establecerse en bloques o tratar de dar descripciones rígidas y externas, sino que tenía que meterse en el interior de ese arcoíris, en el interior de ese halo luminoso. De ahí su trabajo con el monólogo interior, con el discurso en directo libre, con la propia escritura poética. Y claramente esto renueva profundamente la noción de ficción. Busca una ficción que se acerque más a nuestra experiencia de la vida. Claro, que no esté tan, ¿no? Como en cajitas o moldes prediseñados, ¿no? Salir a buscar esas nuevas formas. Me interesa mucho esta mirada, sobre todo por el hecho de, bueno, me gusta en particular ver el arte más cercano a la artesanía que al objeto industrial, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que decís, ¿no? De buscar nuevas formas y no, digamos, seguir ciertos esquemas tan de molde, y esta relación entre lo encorsetada que estaba la ficción y lo encorsetada que estaba la mujer, me parece una imagen muy gráfica, ¿no? Muy representativa de lo que ella ve en ambos aspectos. Bajar a tierra. Para cerrar, siempre acá en el podcast tenemos una sección que se llama Bajar a Tierra, y la idea es invitar a las personas que nos escuchan a escribir.
¿Se te ocurre algún disparador que podamos tomar de la vida y obra de Virginia para que las personas que nos están escuchando tomen lápiz y papel, cuaderno y pluma y se pongan a abrir esas palabras que llevan dentro? Me encanta la propuesta y me encanta la invitación. Creo que en ese sentido la obra de Woolf es muy generosa, ¿no? Uno constantemente puede ingresar como a su laboratorio de escritura y es un taller literario constante, ¿no? Nos regala 1.000.000 de ejercicios para hacer y eso es fabuloso. Así que si tengo que pensar en un ejercicio, rápidamente se me vienen los cuentos de Woolf, que justamente en sus cuentos es donde ella explora una escritura bien experimental. Los cuentos son como esos pequeños artefactos que le permiten a ella, bueno, ver cuánto puede romper el molde, después lo hace más extenso. Y entonces se me ocurre que un lindo ejercicio bien woolfiano asociado a la observación es elegir, ¿no?, un objeto de tu casa, un objeto cotidiano, ¿no?, y tratar de describir cómo va impactando en ese objeto la luz a lo largo del día, desde la mañana, ¿no?, hasta la noche. Y en esa descripción, y algo que también es propiamente bien woolfiano, no es digamos, condición solo de detenerse en una descripción externa. Uno puede dejar ingresar también eso interno que va sucediendo a lo largo de nuestra observación, ¿no? Es decir, no se trata meramente de una descripción realista, podríamos decir, sino que también, si nos permitimos jugar y nos permitimos justamente el juego de la escritura, ver de qué manera se puede filtrar también nuestras emociones, ¿no?, nuestras sensaciones en ese mismo registro de la observación y de la mirada. Sería llevar de la pintura realista a la pintura impresionista, el arte de la descripción. Totalmente, ese sería el ejercicio. Me encantó, Sofi, me encantó el ejercicio. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por compartir este momento juntas y por compartir todo tu conocimiento y también tu amor por el conocimiento sobre la vida y obra de Virginia Woolf, que tanto tiene para estimularnos y para autopercibirnos y para conocernos como mujeres y como escritoras, ya sea a nivel, digamos, cultural y público, como a nivel, llamémosle, íntimo y personal. Así que agradezco un montón que hayas accedido a esta charla, a este encuentro, a estar acá. Y les voy a dejar a todas las personas que están escuchando acá, van a ver en la descripción del podcast, van a poder encontrar todos los datos de contacto de Sofi, por si quieren seguirla en sus redes y conocer más sobre su trabajo. Pronto, si todo sale bien en los próximos meses, o ya veremos cuándo se da, porque es un contexto bastante extraño para planificar con, con certeza, pero va a salir su tesis doctoral publicada, y igualmente pueden encontrar también mucho más de ella en sus redes, así que las invito a seguir a Sofi, a conocer su trabajo, porque es maravilloso y además es súper comprometido, súper inspirador, y sobre todo también tiene esta mirada amorosa sobre lo que hace, que me parece indispensable a la hora de generar y transmitir conocimiento. Así que muchas gracias, Sofi, de nuevo. Te mando un beso grande. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, Cari. La verdad que se me emociona muchísimo. Me pone muy contenta que sigamos esta charla que empezó en los viajes en colectivo, en un taller literario también. Así que seguiremos hablando de literatura. Y un placer y felicitaciones también por todo el trabajo hermosísimo que estás haciendo vos. Les cuento a las oyentes que con Sofi nos conocimos en un taller de escritura de Nouvelle con Bettina González allá por el 2016. Y charlábamos mucho en el colectivo de regreso, y ahí nos hemos conocido, y bueno, las charlas las estamos retomando también acá a través del podcast, pero siempre un placer charlar con Sofi, y bueno, es hermoso también poder compartirlo
con las personas que nos escuchan, porque, bueno, es un diálogo constante. La idea es esto, como la escritura como forma de crear vínculos y cultivar amistades, como decíamos hace un rato. Exactamente, Cari. Muchísimas gracias. Gracias, Sofi, te mando un beso enorme. Otro para vos. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias nuevamente a Sofi por todo su tiempo, por todo lo compartido. Espero que puedan ponerse manos a la obra con la propuesta de escritura que nos dejó en el bloque de Bajar a Tierra. Y también te voy adelantando que en el próximo episodio vamos a seguir conversando sobre temas de escritura y creatividad. Estate atenta a las novedades. Recordá que podés suscribirte para recibir el aviso del nuevo episodio en tu casilla de email o también en el canal de Telegram en Voz Alta Cariwine, e incluso también estar al tanto de las novedades a través de mi cuenta de Instagram @cariwine. Es un placer. Gracias a todas las que dejaron preguntas también que pudimos compartir en este espacio. La idea, como te decía al principio, es esa, que podamos generar a través de este podcast y del contenido en general un diálogo sobre estos temas que nos apasionan, que nos interesan, que nos estimulan, que nos ayudan también en el día a día a vivir con más creatividad, a vivir con más conciencia de nosotras mismas y que esta autopercepción, como nos ha enseñado Virginia Woolf. Te mando un beso grande y nos escuchamos en el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.